Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Opiniones en la Mira. Y como cada semana nos encontramos aquí Fernando Conde y yo para comentarles diferentes temas que esperamos sean de interés para ustedes. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido aquí a Opiniones en la Mira. Siempre estamos en la mira tú y yo. Sí. Estamos en la mira de muchas cosas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan a través de Opiniones en la Mira con el doctor, el señor divulgador científico José Antonio Cisneros. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste esa semana? Bueno, chico, muy entretenido con... ahora soy un frecuente visitante de Clubhouse. O CH, como también lo están llamando, ¿no? Como tú sabes, es una aplicación nueva que le permite a muchas personas hablar, comunicar, crear salones donde se conversa. Y se ha recuperado el arte de una buena conversación, de una buena polémica, de un buen debate. Hay de todos tipos. Algún día hablaremos un poco más de eso. Del iPhone. Bueno, no, hablas del iPhone. Por ahora solo funciona con el iPhone. No funciona con Android todavía. Pero pronto pues van a sacar la aplicación para Android. Por ahora es por invitación solamente. O sea, si tú quieres entrar, tienes que bajar la aplicación, la puedes poder bajar cualquiera de la tienda de Apple Store. Pero para entrar tienes que tener una invitación de alguien que ya pertenezca allí. Y eso ha permitido pues crear una calidad de interlocutores bastante diferente a lo que se encuentra en general en las redes. Porque usualmente si uno va a invitar a alguien allí, uno trata de buscar personas como uno, de inteligentes, elocuentes, personas que uno sabe que se van a beneficiar de lo que van a escuchar o que van a aportar cosas interesantes a lo que van a escuchar. Entonces, te voy a decir una cosa, eso es por un momento, porque así comenzó Facebook. De la misma manera, era a través de invitaciones y después se abrió al público cuando tenga... Así es, pero por ahora pues me está manteniendo una cuestión bien positiva y me ha permitido de nuevo, chico, recuperar ese pulso que una vez uno tuvo. Yo no sé si tú en la universidad uno salía de una facultad y se metía en la otra, y uno pasaba por un cafetín y se metía por otro, y tenías la oportunidad de sentarte en una mesa o escuchar a alguien hablando, y uno más o menos tenía una idea de qué se estaba hablando, ¿no? Uno estaba, como decían, yo estoy en algo, ¿no? Uno no sabía más o menos de qué se estaba hablando. Pero en la medida en que uno se ha desarrollado más, si tú no estás en las redes sociales, literalmente tú estás en una cámara de resonancia que es tu casa y tu cercano grupo de amigos, y más nada, pues, y tu compañero de trabajo, que usualmente las conversaciones de trabajo son de trabajo, entonces rara vez se presta para eso. Entonces llega un momento en que uno se recicla, todas las opiniones que tiene son de las mismas fuentes, pues, porque no conversas nunca con gente ajena. Y esto, pues, yo creo que prácticamente lo que ha permitido su éxito en estos momentos es que mucha gente ha encontrado la posibilidad de volver a reconectarse con gente común y corriente sobre temas diversos y escuchar, porque la mayoría de la gente entra a escuchar. Y si tú tienes algo que decir o tienes una opinión con que contribuir, pues pides la palabra al coordinador de la sala y empiezas a hablar. Yo creo que tú te vas a beneficiar mucho porque he visto muchos sitios de deporte ahí donde se comentan cosas, etc. Bueno, yo realmente hablo de todo, incluso lo que menos hablo de deportes, porque como me lo trato, he trabajado mucho en eso y quizás me quiero desvincular un poco de ese día a día de mi trabajo, porque a veces dicen, ay, qué bueno que tú trabajas en esto, que tú trabajas en lo que a ti te gusta. A mí me gusta comunicar, por eso soy un comunicador social, pero no específicamente en campos en los cuales yo creo que uno, para tener de verdad amplitud cultural, tiene que hablar de todo y conocer de todo. Bueno, en eso nos parecemos. Quizás eso es lo que nos ha vinculado a través de no conocernos personalmente. Y es que ambos nos gusta conversar y ambos tenemos curiosidad en múltiples campos. Pero cuéntame, ¿qué tenemos de agenda para esta semana? Bueno, mira. Vamos a entrar en materia, como dicen. Sí, ok. Yo quería hablar de 3 puntos en específico y uno lo he trabajado especialmente para ti, para nuestros oyentes, la gente que nos ve también, obviamente. Y es sobre Biden y Venezuela. Porque quería presentarte la parte cronológica de lo que ha sido Biden
en su posición hacia Venezuela desde unos años hasta esta parte. También quería conversar contigo sobre ese salario mínimo de $15 y la aprobación en la Cámara de Representantes esta madrugada del sábado de el paquete de 1.9 billones de dólares de Joe Biden, precisamente también. Y creo que el tercer punto sería esa conferencia en Orlando que agrupa a los conservadores, en este caso a los republicanos, y a las estatuas doradas de Donald Trump. Que yo sé que pusiste una foto de una de ellas, me di cuenta hoy. El vellocino de oro, le llaman ahora. La adoración de los trompistas por el vellocino de oro. Yo de eso vamos a hablar después, porque la verdad que un poco uno queda atolondrado de ver eso, ¿no? Sobre todo esos interlocutores que se han montado ahí. Ayer estuve siguiendo eso y ya vamos a hablar de eso. Yo quería iniciar, José Antonio, porque tú sabes, con lo de Biden y Venezuela, porque ya sabes todo lo que se habló de los comunistas, de los demócratas, porque han gobernado 85 años aquí este es el presidente número 16 de demócrata, Biden, y siempre se habló de que Biden, el comunismo, todas las mentiras que rodó el mismo Donald Trump durante estos últimos 4 años y que se la han creído mucha gente. Porque incluso estuve viendo entrevistas que han hecho a personas que están allá en Orlando en esa conferencia y juran y perjuran de que le robaron las elecciones a Donald Trump. Siguen inmersos en esa creencia absurda. Pero yo te voy a leer, yo preparé esta cronología y quiero que después me des tu opinión sobre todas ellas. Vamos a comenzar, José Antonio, en el año 2014, cuando Biden se encontró a Maduro en la toma de posesión de Dilma Rousseff, que es un video que utilizan mucho para atacar a Biden, y en esa oportunidad que estaba Alfredo González, que es un asesor de Biden actualmente, cuando lo busca Maduro, Biden más bien lo detiene y le dice, mira, deja en libertad a los presos políticos, y le dice, tú no tienes nada que hablar con nosotros, tienes que hablar es con el pueblo de Venezuela que te está pidiendo democracia. Después de eso, en el año 2015, el presidente Barack Obama, cuando el vicepresidente era Biden, nombró a Anthony Blinken como su secretario de Estado adjunto, y él fue en parte activa de las primeras sanciones que le aplicaron al régimen chavista por la violación de los derechos humanos durante las protestas de 2014. Fue el primer presidente, la primera administración, la administración de Obama y Biden, la que dio las primeras sanciones a la cúpula chavista. Luego tenemos en 2018, el señor Biden acudió a la cumbre de Concordia de las Américas y ahí pidió a la gente, a los países que estaban presentes, que estaba muy bien la retórica en el tema de Venezuela, pero que actuaran más. En el 2014, eso fue en el 2018. Posteriormente, él durante la campaña ya presidencial, Biden prometió el TPS a los venezolanos, no deportarlos, dijo que más bien les iba a dar refugio. Después que él es designado presidente, fue electo presidente por 81 millones de estadounidenses, Biden nombró como su secretario de Estado a Anthony Blinken, el mismo que participó con Obama en las primeras sanciones contra Venezuela. Y Blinken después asistió a el Congreso para explicar sobre su política y entre ellas la de Venezuela, y dijo claramente que el señor Maduro era un dictador y que se iban a aplicar acciones multilaterales
no unilaterales, como erradamente hizo Trump, para lograr que Venezuela fuera de nuevo libre. Posteriormente, en febrero 17, el señor Biden envió una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, felicitándolo por haber anunciado que iba a regularizar a los venezolanos ilegales que tenía incluso en Colombia. Posteriormente, el 19 de febrero, 2 días después, ya estamos llegando a la actualidad, 2 días después, él participó en una conferencia de Múnich, Biden, con los principales líderes europeos a quienes él ha pedido que trabajen conjuntamente con Estados Unidos para lograr precisamente la libertad de Venezuela. En esa misma semana, Blinken conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de Cabo Verde. ¿Por qué habla con el ministro de Cabo Verde? Porque ahí está Alex Saab, el testaferro de Maduro, y es obvio que para ejercer esas presiones multilaterales es importante tener a este señor aquí en Estados Unidos para que cante, y no precisamente el himno de Colombia, porque él es colombiano. El lunes 22, la Unión Europea sancionó a 19 chavistas. Fíjate, se había reunido con Biden y ya el lunes 22, tuvieron la respuesta de la Unión Europea al sancionar a 19 de la cúpula chavista también, y además Alemania pidió una investigación seria para definir cuáles son los crímenes que ha cometido la dictadura de Nicolás Maduro. El jueves 25 de febrero trató de entrar aquí a Estados Unidos Javier Bertucci, un arrastrado y que pastor y ahora congresista usurpador. Él no fue candidato presidencial también en un momento dado. Candidato presidencial, y lo dejaron 12 horas detenido y le dijeron: tú estás deportado, nuestra respuesta es que es política, no te consideramos diputado de nada y tampoco opositor, y te vas, y se lo deportaron a Venezuela. La primera acción, tiempo récord del primer chavista que trató de entrar a Venezuela, porque tú sabes que en los 4 años de Donald Trump, ese lugar donde tú vives, específicamente en Florida, se llenó de chavistas y no? Nadie dijo absolutamente nada. Después, ese mismo día, el portavoz de la Secretaría de Estado, Ed Price, dijo que ratificó el compromiso que tiene el gobierno de Estados Unidos de ejercer toda la presión posible para que el dictador, así mismo lo dijo Donald, el dictador. Ese también iba, pero no lo dejaron. Los votantes estadounidenses no dejaron que se transformara en no sé dictador. Por qué se me salió eso. El subconsciente, el dictador Maduro salga del poder. O sea, eso me parece interesantísimo, porque ya hablan de eso, lo tienen, 2 veces lo ha nombrado, lo ha mencionado el portavoz del secretario de Estado, el secretario de Estado 2 veces. Se han mandado bastantes señales inequívocas desde el 2014 de la posición que tiene Biden sobre Venezuela, que incluso hoy Antonio Ledesma desde Europa escribió que Maduro seguramente está extrañando a Donald Trump por lo que está viendo de Biden. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, chico, me parece lógico, porque tradicionalmente la postura del Partido Demócrata a través de la historia ha sido en favor de las democracias y no de las dictaduras, contrariamente y lamentablemente a la posición de expresidentes republicanos que han sido sumamente complacientes con los dictadores latinoamericanos, ¿no? Desde Nixon, el mismo Eisenhower en su momento,
el mismo, el grupo de presidente, bueno, todos ellos han de una u otra manera estimulado lo que ellos llaman la mano dura en el patio de atrás, que es Latinoamérica para los Estados Unidos. Ahora es interesante y yo pienso que algo se está cuadrando. Ciertamente la administración de Biden tiene una lista muy clara de aquellas personas que van a ser bienvenidas o no bienvenidas a este país y deben estar planeando algo muy concreto porque son todos, desde nuestro aparato de inteligencia, la gente que está a cargo de la CIA, la gente que está a cargo de la Secretaría de Defensa y la gente que está a cargo de la Secretaría de Estado, son todos profesionales que conocen muy bien esto y que hilan fino y saben lo que están haciendo y saben cómo de una u otra manera se pueden usar los recursos diplomáticos, militares y de toda índole para de una u otra manera conducir a Venezuela a una situación, a una solución a su problema dictatorial que tenemos ahorita. Así que yo sí creo que eso es cuestión de esperar que ellos vayan moviendo las piezas de ajedrez. Y como el ajedrez político, el ajedrez de este tipo es lo mismo. Uno ve las piezas moverse y no entiende muy bien la jugada hasta que se produce el jaque mate. Entonces, esa es mi opinión con respecto a eso. Eso está en manos de profesionales, ellos conocen la problemática venezolana. Me imagino, digo yo, ya esto es opinión mía, que están esperando un poco la reorganización de las fuerzas de oposición. Porque hay que reconocer, como tú decías, por ejemplo, las sanciones de Obama contra Maduro fueron sumamente rígidas. ¿Y tú sabes quién mandó a que las atenuaran? Dirigentes de oposición protegiendo intereses económicos que se vieron afectados en ese momento. Es más, el Departamento de Estado se vio sorprendido porque ellos pensaban que las sanciones iban a ser recibidas con beneficio por la comunidad opositora y de repente se presentaron en Washington una cantidad de lobbies tratando de decirle, no, mire, también las sanciones, pero no tanto porque están afectando intereses económicos de ellos, ¿no? Entonces eso es interesante ver cómo de alguna manera sí es verdad que en Venezuela ha habido sectores económicos que supuestamente son de oposición, pero que de una u otra manera han tratado de hacer. Es que mira, los venezolanos, y eso es una cosa que nos caracteriza como pueblo, yo no sé si será algo malo o bueno en general, pero nosotros siempre tratamos de hacer las cosas como light. Los golpes de nosotros tienen que ser light, las dictaduras de nosotros son todos light. Si tú te pones a ver, la lucha guerrillera en Venezuela fue light comparada con la lucha guerrillera en otros países de Latinoamérica que duró 60 años. Nuestros guerrilleros eran light. O sea, es curioso, pues, tú ves los extremos de violencia que se ven en Colombia. Oye, eso nunca se vio en Venezuela durante la época democrática. En Venezuela realmente la violencia más fuerte se ha desatado en estos últimos años de la tiranía Castro. Bueno, eso sí lo comparamos, José Antonio, eso de las dictaduras light con las terribles dictaduras del Cono Sur. Es lo que te quiero decir. O sea, en otros países del Cono Sur estamos hablando de miles de desaparecidos, estadios completos llenos de prisioneros fueron fusilados, hermano. Pero de todas maneras eran criminales, porque la dictadura de Pérez Jiménez asesinó gente, Ruiz Pineda, en la calle, en un pozo de sangre. Exacto, pero eran gente puntuales, no sé, a lo mejor estoy equivocado y la gente me dirá que desconozco la historia, pero yo lo veo en términos de la magnitud, pues. Yo nunca he sabido que en Venezuela se haya agarrado un estadio con 3.000 estudiantes y lo hayan matado a todos, por ejemplo. Yo nunca he visto eso, ¿no? Eso se vio en la época de Pinochet, pues. Yo nunca he visto las desapariciones que se vieron en Argentina y en Brasil. O sea, individuos tirados de los helicópteros, desaparecidos, pero no uno ni dos, que eso ha pasado también en Venezuela. Yo creo que es cuestión de idiosincrasia. Exacto, es cuestión de idiosincrasia, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que... la solución a Venezuela pasa primero por una reorganización de las fuerzas de oposición. Los opositores, tanto los que tienen la vía democrática como los que están buscando la línea insurreccional, tienen que ponerse de acuerdo y unir fuerzas y unir estrategias y buscar realmente un liderazgo coherente, porque hasta ahora esa ha sido la gran ventaja del régimen. Tú sabes que dicen que en las guerras tú no ganas por el valor de tus hombres, sino por el desorden del enemigo. Bueno, en este caso, en cierta forma, el régimen ha podido mantenerse por el desorden de la oposición. Es que hay un liderazgo coherente, constitucional, que parte
de la ilegitimidad de Maduro en el 2018, de Juan Guaidó como presidente. Pero estamos hablando solo de la oposición, pero ¿y la gente? Bueno, es que yo creo La que la gente gente se se olvida quedó, la gente se quedó sin correlator, sin nadie que la no, representara. No se veían ni representada por el gobierno, ni representada por los líderes regionales, ni representada por la oposición en el exterior. pero fíjate, el señor Guaidó, cuando llegó Maduro, Chávez, tenía 15 años de edad. Así es. El señor Guaidó tiene las marcas de los disparos de perdigones que le han hecho en la cabeza, en el cuerpo. Ya lo vimos Toda su trepando generación. ahí. ¿Cuántos años tiene Guaidó en eso? ¿Cómo una cuestión tan enquistada están esperando que Guaidó, que ha ejercido su liderazgo? Mira, recorrió el mundo en el 2019 al principio, pero llegó la pandemia también. Sí, O sea, ya eso es otra cosa. tenemos que ver las cuestiones con objetividad, pero es que ya a Guaidó lo están acribillando en esas redes sociales de manera bárbara. No solamente a Guaidó, a todo el entorno de él, haciendo ver de una u otra manera dos escenarios. Uno, que él es un títere de otros intereses económicos, o que en general él es como parte del brazo de Leopoldo López para el control político de la oposición. Entonces, lo cierto es que se ha creado una atmósfera enrarecida alrededor de Guaidó y de Leopoldo y de muchos otros líderes de oposición, que hace pues que la mayoría de la gente que quisiera enfocar su energía contra el régimen de Maduro no encuentra a quién apoyar, no encuentra un caballo ganador o potencialmente ganador para quien apostarle, ¿no? ¿A quién están apostando en el exterior? Si es a Guaidó, no hay otro reconocimiento. Bueno, es la persona. bueno pero esos son países y grupos de institucionales, pero la mayoría de la oposición en el exterior, lo que se llama la diáspora, está fragmentada. Algunos apoyan a Guaidó y otros hablan horrores de él. Fíjate una cuestión, pero son bulos, son mentiras también. Claro que son mentiras, pero de alguna u otra manera, para el que no sabe o no está al día a día y está sometido, mira, las presiones del venezolano que está en el exterior son muy fuertes por sobrevivir. Entonces llega un momento que con todo el interés que tú tienes de preocuparte de la problemática venezolana y de saber lo que está pasando, tú tienes que buscar la manera de ganarte la vida. Y eso absorbe toda tu atención. Y entonces terminas tú por buscar la solución a tu problema individual y personal, que es la de comer a tus hijos, buscar vivienda, buscar un trabajo, y ya Venezuela pasa a ser de segunda importancia. Fíjate una cosa, fíjate una cuestión. Cuando Trump dice que dijo que había dado millones de dólares para el tema de Venezuela y todo aquello, piensan que se lo dieron a Guaidó, lo dicen con toda mala intención, porque se lo dieron fueran a otros países para que recibieran a los venezolanos. Y también culpan a Guaidó de que Trump no hizo nada, porque generalmente los que le caen encima a Guaidó son trumpistas. Pero fíjate en ese detalle. Y culpan a Guaidó porque Trump no hizo nada. El señor Trump primero no quería reconocer a Guaidó, lo reconoció por Bolton, que se lo dijo, y fue Bolton el que lo anunció, porque el mismo Trump le dijo, sal tú y anúncialo porque yo no lo quiero anunciar. Lo dice Bolton en su propio libro. Exactamente. Y además, fíjate que el señor Trump no solo no quiso, ¿cómo te digo?, reconocerlo, si lo reconoce a través de Bolton, sino que engañó a los venezolanos con el tema de que todas las acciones están sobre la mesa, y mentira. Era mentira. Él nunca, mira, desde el 2016 al 2018, Trump no hizo casi nada por Venezuela. Lo hizo después que fuese ilegítimo en esas elecciones Maduro. Y realmente lo acusan de que Trump no había atacado a Venezuela por culpa de Guaidó, porque Guaidó no se lo pedía, y hasta el cansancio, Mike Pompeo y el enviado Elliot Abrams se cansaron de decir que el señor Guaidó no podía pedirle eso a Trump porque no era el comandante en jefe de las guardias nacionales del ejército
estadounidense. Y lo culpan todavía por eso. Bueno, pero ya eso, mira, ya eso se ha hablado tanto que realmente es agotador, porque esa es la gran frustración que existe en los venezolanos dentro y fuera del país, es esa falta de coherencia. Es más, ahora está como un poco peor, porque yo sigo pensando que en los momentos como este, donde no pareciera haber una solución viable, alguien debería tener la batuta comunicacional para empezar a conducir opinión y esperanzas. Yo siempre me impresiona el papel que tuvo Churchill durante la guerra contra Alemania al comienzo, cuando Alemania estaba perdiendo la guerra. Él poco podía hacer, no tenía aviones, no tenía tanques, todavía Estados Unidos no se había metido en la guerra, pero él nunca dejaba de hablarle al pueblo inglés, de decirles que iban a salir adelante, de darles esperanza y de darles un sentido de dirección y de confianza. Este es el momento en que un liderazgo opositor, sea Ledesma, sea Leopoldo, sea Guaidó, debería adoptar un papel de motivador, de persona que refleja el sentir popular. Y aquí debemos algo que yo noto en la pobreza retórica de los líderes de oposición. Se han vuelto ¿cómo se llama? Estimuladores de barrio, esos que se montan arriba de un carro con un megáfono y sí, ya se viene y no se va. Ese tipo de mensaje, de discurso. No es ese discurso motivador de un Martin Luther King, de un John F. Kennedy, de un De Gaulle. De Gaulle, ese fue el rol de Gaulle durante la guerra, desde la BBC de Londres, transmitiendo en francés a un pueblo tomado por los alemanes. Entonces, yo no veo a ninguna personalidad de ese liderazgo de oposición asumiendo ese rol de persona que conduce de una manera retórica la dirección, el sentido y la motivación de la lucha contra el régimen. Sino todo es un dimes y diretes, que si yo le dije, que si él me dijo, que si tal vez, que si no, que si esta vez sí, que si esta vez no. Y eso no motiva a nadie. Mira, por muchos años los sudafricanos tuvieron un Mandela que, preso y todo, a través de Winnie Mandela, mantenía la llama viva, la esperanza, la confianza de la lucha contra el apartheid. Entonces, y no es que no me digan que no se puede, porque ahorita cualquiera con un microfonito de esto y una camarita puede mantener una influencia sobre la oposición venezolana. Yo no la veo. Yo veo el mensaje de la oposición disperso en 4, 5, 6 líderes que realmente no motivan a nadie, no entusiasman a nadie. Pero no tenemos a Mandela, mira, no tenemos a Mandela, pero tenemos a Candela, que es, por ejemplo, Enrique Capriles Radonqui, que se pone ahí a hablar en su programa, yo no sé qué es lo que tiene, prácticamente a regañar a los venezolanos, porque lo que tienen es como, tienen metido a Chávez por dentro. Sí, sí. Sí. Entonces quieren se vulgarizó el lenguaje, el discurso venezolano de oposición se vulgarizó. Entonces ya no motiva a nadie. Yo me acuerdo que en mi infancia me hablaban de Jovito Villalba como un gran y elocuente político que daba unos discursos motivadores. La gente salía del Nuevo Circo cargada de furia contra la dictadura porque habló Jovito y Jovito movía las masas. Y yo digo, ahorita no hay nadie, no hay un interlocutor que tú digas, oye, escuché a ese señor y mira, ese es el hombre que nos apunta en la dirección que debemos ir. O sea que yo creo que eso es, desde el punto de vista comunicacional, tú que eres periodista, la oposición debería tener un vocero calificado, una persona cuyo discurso, cuya dialéctica, cuya narrativa motive e inspire el sentimiento opositor. Ahorita no lo tenemos. Pero lo teníamos, porque cuando salía Guaidó, bueno, aquello es que movía las masas y encendía a la gente. Pero es que sí, pero se encargaron de destronarlo, de descalificarlo, y él tampoco asumió con gallardía ese papel motivador, sino que quedó, bueno, como un individuo que está haciendo lo que puede, pues. No sé, es un problema de óptica, pero a lo mejor estamos equivocados, pero esa es la situación. Más allá del problema de liderazgo,
porque Churchill, no sé, yo creo que si Churchill hubiera estado en Venezuela hubiera tenido la misma frustración. O sea, te lo digo Chico, sinceramente. no sé, porque en este momento es necesario la emergencia de un líder cuya palabra, cuya posición, cuya postura estimule influencia y produzca respeto. Y Es que yo tenemos en no lo Venezuela un veo, problema. yo no lo veo. Mira, una persona de la edad tuya en Venezuela es un anciano que no puede ser presidente. Entonces quieren meter a un joven que no está preparado para eso, para asumir ese liderazgo, porque se necesita, mira, para ser líder se necesita tener una experiencia de eso. Los errores que han cometido los venezolanos después de votar por Chávez, que a mí me pareció una atrocidad, han sido tan atroces como esa votación a favor de Chávez, porque votaron por chavistas claros como Arias Cárdenas y además se equivocaron cuando en las primarias votaron por Enrique Capriles Radonsky, que quieran o no las personas que lo siguen. A Capriles Radonsky en la historia, primero es el único presidente candidato presidencial que perdió dos candidaturas, dos elecciones seguidas en años back to back en Venezuela. Pero es que además no las perdió, las ganó y las entregó. Las entregó Sí, por un no las supuesto defendió. baño de sangre que no se produjo después en el 2014, cuando le diste la oportunidad, porque cuando eso tenía toda la oposición, estaba girando en torno a él, todo el país estaba girando en torno a él, Estados Unidos estaba apoyándolo y el chavismo estaba fracturado porque se acababa de morir Chávez y se perdió esa gran Sí, oportunidad que sin duda. por ahí está el video donde él mismo le confiesa a un periodista internacional que él ganó las elecciones y las entregó para evitar ese baño de sangre que si tú estás ahí no puedes hacer eso. Tú tienes que defender los votos del pueblo que te votó por ti. Así es. Bueno, ya le hemos dedicado medio programa al caso venezolano y a esa sensación de frustración que tú y yo tenemos con relación al liderazgo opositor y al hecho de que dentro de todo tenemos la esperanza de que el régimen de la administración, perdón, de Biden, también están acostumbrados a hablar del régimen de Trump, que es, se me confunde la cosa, la administración de Biden que nos ha dado hasta ahora dos meses, un mes y pico de tranquilidad. A mí eso de prender la televisión y no escuchar los tweets de un presidente o nada, yo escucho una que otra rueda de prensa dada por una persona calificada, cada uno de los expertos en materia de vacunas, en materia de salud, en materia de defensa, cada uno habla sin mayor intermediación del presidente como dueño de todo. O sea que eso es tranquilizante. Y eso nos lleva a otros aspectos de las noticias de la semana. Vamos a hablar un poquito del estatus de las vacunas. Ya normalizado un poco las temperaturas a nivel nacional, se han podido restablecer una gran cantidad de vuelos que habían sido cancelados por las tremendas nevadas que se vivieron en las últimas 2 semanas. Y eso ha permitido un mejor flujo y una mayor producción de vacunas. Tanto Moderna como Pfizer están produciendo vacunas a granel, cada vez en forma más eficiente. Ya en varias oportunidades se ha superado la meta de 1 millón de vacunas diarias suministradas. Ya hay más de 50 millones de americanos vacunados al menos una vez y alrededor de 25 o 27 millones vacunados 2 veces. Y se espera pues que para finales de este mes de marzo se complete una cantidad de suministro de aproximadamente 200 millones de vacunas. Está en estos momentos por aprobarse la vacuna de Johnson Johnson, una vacuna que va a traer una gran flexibilización en términos de la penetración de la vacuna a sectores distantes, remotos, donde no hay una cadena de frío, porque esta es una vacuna de una sola dosis que no requiere mayor refrigeración que una simple nevera. En otras palabras, podemos empacarla, mandarla a cualquier recóndito lugar de los Estados Unidos y con que la vacuna llegue y se mete en una nevera, se puede suministrar durante 3, 4, 5 días hasta que llegue el otro lote sin mayores problemas de preservación de la vacuna por la refrigeración.
de tal manera de que con la incorporación de Johnson Johnson, el aumento en la oferta de vacunas va a permitir que ya, yo creo que para finales de marzo, la casi totalidad de las personas que soliciten vacunarse, mayores de 65 años, van a poder encontrar con facilidad hacerlo. Por otro lado, está la aprobación pronto también de una vacuna que ya fue aprobada en Canadá y en Inglaterra y en Alemania, que es la de Oxford AstraZeneca. Es otra vacuna, esa también requiere 2 dosis, pero es una vacuna mucho más económica y se está utilizando eficazmente en muchos países del mundo. La vacuna hasta ahora da unos resultados excelentes, todas han producido unos niveles de efectividad, de prevención, sobre todo de prevención de complicaciones y prevención de muerte por COVID. Las personas vacunadas, casi en un 99% en Israel, no han necesitado ir al hospital, ni ninguna se ha muerto de COVID, lo cual es bastante importante porque la población israelita vacunada ya llega al 60% y casi todos han sido inicialmente adultos mayores, en otras palabras, personas de edad que ya de por sí tenían una alta morbi-letalidad con esta pandemia. Así es que las noticias son halagueñas, sin embargo, todavía resulta preocupante que 1 de cada 4 americanos no quiera vacunarse todavía. Hay todavía mucho miedo, sobre todo en la comunidad afroamericana y latina. Hay una suerte de desconfianza y se está haciendo una campaña para darles a esas personas la sensación de que la vacuna sí es segura y sí es efectiva, porque desafortunadamente la desinformación que plaga en estas capas sociales ha hecho que muchos desconfíen de la versión oficial, por decirlo de esa manera. Así es que... Tengo 2 inquietudes. Dime. 2 inquietudes que te querías hacer. Fíjate. Primero, te la voy a decir las 2 y después tú me respondes. Primero, las variantes de Nueva York y California. Parece que son muy agresivas, evaden el sistema inmune y además posiblemente hasta también lo que son la capacidad que tiene la vacuna de frenar. Y la otra preocupación que tengo es lo que he visto en México con el señor López Obrador y su ministro de Salud, que parece que le dio COVID-19, que pueden inyectarse la segunda dosis con cualquier vacuna. No importa la marca, no importa quién la manufacture. Pero también anoche vi algo que realmente me dejó mal. En España, a diferencia de Israel, tienen un porcentaje de vacunados tan bajo en este momento que para ellos cumplir la meta del 70%, ni siquiera el 80%, el 70% del pueblo vacunado requeriría 2 años y medio. Y están diciendo que con una dosis es suficiente. Y eso sabemos que no es así y lo están aprobando así. Bueno, una dosis es suficiente para lograr algo de inmunidad. No el 90%, pero ciertamente se estima que entre un 50 y un 60%. Murieron 17 en el mismo Madrid, que se habían puesto la mitad de la dosis. 17 en un centro de ancianos. Sí, bueno, acuérdate de una cosa y siempre lo estoy diciendo. La gente va a morir independientemente de la vacuna porque la gente muere todos los días de muchas otras causas. Cuando tú estás hablando de una población mayor de 80, 90 años, que en muchos casos cuelgan de un hilo, la administración de la vacuna no puede necesariamente tener la misma eficacia. Tenían COVID-19 y se murieron los 17. Por eso. Acuérdate que la vacuna no funciona en alguien que ya tiene COVID-19. O sea, la vacuna no es terapéutica. Pero no tenían, se contagiaron después por unos... Por eso te digo, eso es factible porque la respuesta inmunológica de una persona de 80, 90 años no es la misma de una persona de 50, 60 o la de uno de 30 o 40. O sea que la protección que da la vacuna está dada por 2 elementos. La vacuna y tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico no es eficiente,
Si la producción de anticuerpos no es adecuada, la vacuna no va a hacer mucho por ti. Si tú eres una persona inmunosuprimida, si tú eres una persona con otro tipo de patologías que comprometen eso, es más, si tú eres una persona con una cardiopatía o con cualquier otra enfermedad crónica que afecte la respuesta inmunológica, la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad crónica que cuando está desestabilizada limita bastante la respuesta que tiene el cuerpo para sanar, para recuperar sus tejidos. Por eso es que el diabético tarda más en cicatrizar, por eso es que el diabético se complica en muchas áreas donde se necesita la regeneración de tejido y por supuesto el sistema inmunológico es la producción tanto de células como de proteínas, en este caso el anticuerpo. Entonces una célula que no está recibiendo energía porque la glucosa no está entrando a la célula, pues no puede producir anticuerpos y al no producir anticuerpos tú puedes tener la vacuna mejor del mundo y eso va a limitar el efecto. O sea, eso es irremediable que eso va a pasar. Pero tú no puedes juzgar eso en el contexto global de la vacuna cuando tú tienes cifras que son enormemente positivas como la de Israel, donde una cantidad enorme de personas adultos mayores vacunadas en más de un mes y medio no han tenido mayores complicaciones ni han sufrido la enfermedad. Entonces, eso hace ver que la vacuna funciona. Y otro aspecto importante es que también está funcionando la vacuna rusa. La vacuna rusa inicialmente se documentó en la revista Lancet los resultados de la fase 3 y sin embargo se está usando en algunos países del mundo, incluyendo Rusia, y está mostrando cifras de efectividad comparables con las de AstraZeneca, la de Oxford, que es esencialmente la misma tecnología. Pero insisto en la preocupación con el problema de España, porque a nivel de comunicación, cuando tú dices que con la mitad de una dosis basta, entonces la gente tiende, mira, no, con media dosis, ya una sola dosis y ya nos podemos salvar. Comunicacionalmente es un error, porque lo que tienen es que decir que tienen que ponerse las dos. Bueno, eso se ha hecho. Esa medida la han asomado los países que no están recibiendo suficiente dosis. Entiende también el problema político, Fernando. Si tú eres un presidente o un alcalde de una ciudad y recibes 40.000 dosis para 20.000 personas en dos sesiones diferentes, te va a llamar la gente y te va a decir, bueno, mira, tenemos dos problemas. O protegemos solamente 20.000 personas con la doble dosis, o tú te tiras a usar una dosis en los dos y espera que venga el próximo envío para poner la segunda dosis. Porque si no, también estás dejando de proteger 20.000 personas que podrían beneficiarse de un 60% de tener algo de anticuerpo por beneficiar una para que tengan el 95% de eficacia. Entonces, no es una decisión fácil. Es más, yo sigo pensando desde el punto de vista epidemiológico que esta decisión hay que tomarla en términos de la prevalencia de la infección en la comunidad tuya. Si tu número de personas infectadas no pasa del 1 de 5 por cada 100 personas testeadas, tú te puedes dar el lujo de decir no, dos dosis, todo el mundo va a tener 2 dosis. Pero cuando tú tienes 25% de personas infectadas por cada 100 que le hagan la prueba, tú tienes un problema grave de infección en tu comunidad. Cada persona que ande por allí sin protección alguna, aunque sea de una dosis, representa un problema grave para la comunidad. Entonces puedes en un momento dado decir, mira, vamos a vacunar a todo el mundo con una dosis y ya veremos cuando venga el segundo envío. Porque hasta ahora el problema ha sido suministro. El gobierno de España no bueno, porque no hay, el problema es que no hay dosis, pero yo te garantizo que si mañana llegan 200 millones de dosis a España, ponen 2 dosis. O sea, el problema, la decisión es una decisión en muchos aspectos dependiente del suministro de vacunas. Hasta ahora, este suministro comenzó en proceso industrial a partir de enero de este año. Estamos todavía terminando febrero. Las maquinarias industriales no han logrado llegar a full capacidad de las metas estimadas. Pero todo hace pensar que para junio, julio de este año, mira, los jerarcas de eso, que han hecho opinión sobre esa broma, sobre ese tema, han dicho, el presidente de Pfizer, el presidente de Moderna, el presidente de Johnson & Johnson, dice que ellos pueden llegar a producir este año 2 billones de dosis. Y eso solamente esas 3 compañías. Entonces,
pero hay que tener paciencia y esperar que esa capacidad industrial pueda producir eso. Las dosis no se pueden estar mezclando. Si tú recibiste la de Pfizer, tienes que ponerte la segunda dosis de Pfizer porque eso está hecho precisamente para ese tipo de codificación del RNA mensajero. La de Moderna, igual. De hecho, en los sitios donde eso se está administrando, inmediatamente que tú te vacunas, te dan tu certificado y tu cita para la próxima vez, 21 días después, en el mismo sitio y a la misma hora, como para que no haya duda de que tú necesitas tu doble vacuna. ¿Ok? Entonces, ahora fíjate, entra en la ecuación la vacuna Johnson & Johnson con una sola dosis. Y así va a seguir. Yo le digo a la gente que no se desespere, sigan usando el tapabocas, sigan usando el distanciamiento social, porque si tú no entras en contacto con el virus, tú por ahora no necesitas la vacuna para protegerte, porque no estás en contacto. Si tú estás si tú estás en tu casa, si tú evitas contacto con otro ser humano, tú tienes un tapabocas, el virus no va a entrar por el ducto del aire acondicionado para entrarte e infectarte si no entras en contacto con otro ser humano. Está demostrado hasta ahora. Y menos mal que eso ha sido así, si no estuviéramos muertos, mucho más muertos a nivel mundial. Pues está demostrado que esencialmente el contacto es humano a humano. Yo todavía estoy viendo un sitio donde alguien se haya infectado con esto, o un grupo de personas se haya infectado con esto, que no haya venido un infectado a infectarlo. Que se haya infectado por la mesa, los cubiertos, los zapatos o por la alfombra. Mira, donde habían, todo el mundo tenía mascarilla. Anoche en la Cámara de Representantes, en la madrugada, cuando se votó y se aprobó, gracias al voto de los demócratas, el paquete de 1.9 millones de dólares para el tema del coronavirus, ¿no? Para la economía también. Se aprobó los cheques directos de $1,400 para personas que no ganen más de $75,000 al año, y se discutió, aprobaron también lo de los $15 como por hora, como salario mínimo, que los republicanos no quieren absolutamente nada que ver con esto. No quieren el salario mínimo, no querían nada. O sea, los republicanos viven como en otra dimensión. Parece que están escapando de la verdadera situación, de la crisis que tienen millones de estadounidenses que no pueden pagar, no pueden comprar la comida, no pueden pagar sus bills, sus facturas, y tienen un gran problema hasta para pagar sus viviendas. ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué esa mezquindad? ¿Por qué esa miseria? 15 bueno, porque ellos no quieren que esa conquista se la lleve el Partido Demócrata. Hay gente que gana $6 la hora. Yo sé, el propósito de eso es esencialmente evitar que el Partido Demócrata gane una mayor participación en la comunidad trabajadora. Ellos no les interesa eso porque ellos saben que si esas conquistas se siguen acumulando en el Partido Demócrata, ellos no van a ganar una elección más nunca. O sea, que se metan a hacer otra cosa. Entonces ellos van a bloquear cualquier iniciativa. Es más, si mañana dijeran vamos a bajar el salario a $1, tampoco lo aprobarían porque es una ley o es una propuesta demócrata. Yo no sé cuál es la guerra que los republicanos tienen contra la gente que está tratando de abrirse paso adelante, de lograr el sueño americano y de salir adelante económicamente. Este es un país que es revolucionario en el sentido de que ha podido crear una inmensa clase media. Una clase media que con un empleo podía criar una familia de 4 personas, que podía educar a sus hijos y podía vivir de eso. La situación económica mundial ha hecho que Estados Unidos tenga que ser más competitivo, perfecto. Ahora se necesitan 2 salarios, pero todavía resulta imposible pensar que 2 personas que trabajan a sueldo mínimo no tengan los suficientes recursos para tener una familia económicamente viable. Personas que trabajan full time en empresas como Burger King o como McDonald's o como Walmart necesitan subsidios gubernamentales en el área de salud y en el área de comida porque no tienen los suficientes recursos para eso.
y la salud la está pagando el gobierno porque estas empresas no quieren emplear a full time a estos empleados para darles los beneficios. Entonces, en este clima de recesión económica que tenemos ahorita, donde muchas personas se están quedando sin empleo y donde se necesita un estímulo económico para crecer la economía y volver a reactivarla, esta gente, por su mezquindad partidista, no quiere participar en eso. Yo quiero recordarle a la gente que nos escucha, el más grande revolucionario bolchevique que ha tenido este país. ¿Ustedes saben quién fue? Este señor, este comunista, que le dio la mayor conquista a la clase media americana, se llamaba Henry Ford. Y aquí estoy viendo, chicos, el aviso de prensa. Aquí tengo la portada de prensa del Detroit Journal del día 4 de enero de 1914. ¿Tú sabes qué dice el titular? El señor Ford acaba de aumentar en $5 los salarios de sus empleados, que ahora pasarán, el que menos ganaba en Ford, iba a pasar ahora en 1914 a ganar $117 al día, que sería el equivalente a $30,000 al año. ¿Tú sabes qué hizo ese aumento salarial que Ford le dio a sus empleados? Eso arrancó una ola transformativa que modificó la América industrial. Hasta 1914, las personas que trabajaban en esas fábricas ganaban muy poco. Trabajaban más de 12, 14 horas al día. Y por supuesto, quien gana un sueldo mísero y trabaja tantas horas no tiene tiempo para esparcimiento ni tiene gasto discrecional para consumir más nada que no sea lo estrictamente necesario. Y Ford, que era un gran capitalista y un hombre muy inteligente, se dio cuenta de que sus fábricas estaban construyendo un auto popular. Un auto que no compraban los ricos, porque la gente cree que Ford inventó el carro y que el carro era para los ricos. No, no, no. El carro ya estaba inventado y todos los ricos de Estados Unidos tenían carro. Los que no tenían carros era la gente común. Y él diseñó un proceso industrial para producir carros a bajo costo. ¿Pero qué necesitaba esa ecuación? Un consumidor que comprara un Ford Modelo T por $600. Y ese consumidor no existía. ¿Por qué? Porque la gente no tenía $600 para gastar en un automóvil. Y Ford agarró y le dijo a sus contadores, miren, hágame un favor, me le sube el sueldo a todos los empleados de Ford. Fue tal el impacto económico de su decisión que aquí veo más de 10,000 empleados de Detroit saltaron de cualquier empresa donde estaban trabajando por sueldos míseros para querer trabajar en la Ford Motor Company. Porque qué grande es este estado. De un solo golpe aumentó el salario mínimo de todos los empleos industriales de la época. Porque cómo iba a competir Chrysler y cómo iba a competir General Motors por empleados si Ford estaba pagando casi $30,000 al año en sueldo. Y eso creó la clase media y no solamente aumentó el salario, creó lo que llamó él el 8-8-8. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para entretenerse. Hoy hubieran dicho los republicanos que Ford era un comunista. ¡Comunista! ¿Por qué? Le aumentó el sueldo de los trabajadores. ¿Y qué es eso de reducir la jornada laboral a 8 horas? ¿Qué es eso? ¿Quién le ha dado ese derecho a los trabajadores? Yo me imagino a los grandes varones de la economía americana en esa época horrorizados de lo que había hecho Ford. Le han debido llamar y decirle, mira, tú estás loco, tú con un plomazo en algo que tú dices que es para tu fábrica, has elevado las expectativas laborales de mis empleados y de los empleados de toda la industria americana. Pero con esa decisión de la jornada laboral de 8 horas y de un aumento salarial, Ford creó la clase media americana. El obrero que con un solo salario tiene para comprarse su carrito, su casita, tiene 8 horas de esparcimiento para ir para el cine, para meterse en una fuente de soda o comer en un restaurante con su esposa o irse para la playa, y creó toda una industria del entretenimiento y del ocio para ocupar el consumo de los obreros que estaban ganando lo suficiente en esa fábrica para descansar 8 horas al día. Pero lo más triste... Entonces, hoy que estamos en esta misma situación donde un gentío no tiene y necesitamos reactivar la economía,
de una u otra manera, estimulando el consumo de esa gente que está ganando muy poco, sale el Partido Republicano a reclamar lo irreclamable, que es Lo que... más triste es que van a obstaculizar en el Senado eso, lo van a obstaculizar y para impedir que se suba ese salario mínimo a $15. Y eso me parece a mí un crimen, ¿sabes? Un Mira, crimen, porque... en algunas industrias ahorita, si tú pagas menos que eso, no consigues empleados. Ya eso Pero ha ya están pasado. subiendo los salarios. Bueno, Ya es que están tienen que subiendo los pasar porque hay salarios una aquí. crisis de empleados calificados. Entonces, ya esos salarios de hambre no funcionan, no reactivan la economía, no motivan a la gente a trabajar y crean un problema también de consumo. Porque recuerden que en la economía capitalista el gasto discrecional de uno es la ganancia de otro. Si una persona no tiene para consumir porque no gana lo suficiente a través de su trabajo, pues no consume. Y si no consume, se produce la paradoja del ahorro, que si todo el mundo ahorra, nadie gasta, y si nadie gasta, la economía decae. Pues entonces es importante entender a aquellas personas que dicen, bueno, pero eso va a arruinar mi negocio. ¿Por qué va a arruinar mi negocio si eso va a traer más consumidores a tu negocio? ¿O qué crees tú que va a hacer esa persona que ahora empieza a ganar 16, 17 dólares la hora? Va a salir a consumir, a pagar las deudas que tiene y a consumir más. Y eso eleva la economía completa. El Partido Demócrata se está convirtiendo en el partido restaurador de la economía, porque cuando llegó Obama encontró una economía en crisis y se la dejó bien saneadita y en pleno ascenso Claro, a Trump. con un momento económico tremendo. Consigue Biden esta economía convirtió en un desastre en buena medida porque no atendieron el tema de la pandemia y porque realmente no quieren tampoco sacar el dinerito para las personas. Entonces sí. A mí me parece que esta gente del Partido Republicano está en el limbo en este sentido. Están desintegrándose y ahora con esta adoración, este culto, esta adoración casi religiosa a Trump, que se está viendo ahora en esta suerte de evento de Múnich que se está desarrollando en Orlando con la conferencia republicana, está horrorizando a los verdaderos republicanos, porque pareciera que ya el partido no es lo importante, sino la adoración a Trump. Pero fíjate el detalle, la conferencia se llama que es una conferencia de acción política conservadora, donde están los republicanos que son conservadores. Pero ahora fíjate, si esa es la acción política que ellos van a emprender, adorar a un tipo que pretendía robarse unas elecciones, porque en el fondo eso es así, a punta de violencia, de incitar al odio, con Proud Boys, con Ku Klux Klan, con neonazis, con milicianos. Esa es la acción política, esa es la adoración que tienen ahí con Trump, que hasta un muñeco dorado tienen. Yo escuché ayer la ponencia, la exposición que hizo el hijo de Donald Trump, vulgar, soez atacando a una representante como Liz Cheney, porque está en contra de Trump. Y además, lo que más me dejó asombrado es el caradurismo y el cinismo de Ted Cruz, que sube a echar un chiste, a bromear con el tema de Cancún, cuando su estado de Texas todavía está llorando a los muertos que hubo por el tema del clima y de la falta de electricidad y agua. Eso es insólito y grosero. Esa actitud. Bueno, ese partido puede ser que esté a punto de desintegrarse, porque ese partido está dividido entre aquellos republicanos honorables, dignos, que defienden sus teorías económicas y sus posturas en materia del comercio internacional y de la discrecionalidad en el uso de los fondos del Estado, y los individuos que ahora han pasado a ser un culto racista, xenofóbico y francamente peligroso para la estabilidad democrática del país, como es esta obsesión con Trump. Es una cosa verdaderamente problemática. Bueno, Fernando, así terminamos el programa de hoy en esa nota política del Partido Conservador, el Partido Republicano. Y si tienes algún otro comentario final para despedir el programa de hoy. Bueno, que hay que ponerse las 2 dosis. Hay que ponerse las 2 dosis. Hay que tener un poquito de paciencia. No, hay que vacunarse, sin duda.
Y aún vacunándose hay que también tomar las precauciones. El virus está mutando, no sabemos todavía exactamente la magnitud de estas variaciones. Todo hace pensar que las vacunas siguen siendo efectivas contra estas nuevas variantes, pero este virus es de temer y hay que estar alerta y estar pendiente de las informaciones oficiales, por favor. No se dejen llevar por las opiniones que vean en las redes sociales, que en muchos casos pues no representan la opinión directa de la ciencia. Usen sus tapabocas y hasta la próxima semana, donde estaremos Fernando y yo comentando aspectos de esta situación actual que vivimos a nuestro alrededor. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de escucharnos y no dejen de suscribirse, de dar a conocer esta reunión semanal de Opiniones en la Mira, sugerirnos temas que quisieran que cubriéramos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias.